¿Y por qué un menor necesita una segunda oportunidad y un adulto no? Realmente lo que va a determinar la conciencia moral de la persona va a ser el desarrollo moral de la sociedad. A día de hoy la delincuencia sigue estando asociada a grandes rasgos a la marginalidad. Y es un temazo que no está exento de polémica y yo no evito la polémica, me gusta entrar en la polémica que están sintiendo. Lo que yo hacía era conectar con su vulnerabilidad, ¿no? Si un niño de 4 años está mutilando un pájaro, aquí van a pasar cositas. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo de podcast que tanto nos gusta, nuestro podcast de Monday. Y hoy estamos con un nuevo invitado, estamos con Raúl hoy y yo, Cristian. Y hoy nos hemos armado de un guión para no empezar a divagar entre yo y el Raúl, entre Raúl y yo. Que nos pasa frecuentemente. Que nos pasa mucho. Y bueno, hoy el tema que nos concierne y que nos trae hoy aquí, hoy hablaremos un poquito de delitos juveniles, ¿vale? Y un poco el sistema judicial de nuestro país, cómo funciona, porque presento ahora al invitado, que estamos muy ilusionados porque es un gran invitado y teníamos muchas ganas de hacer este podcast. Él es Fran, ¿vale? Es psicólogo que ha estado en el Cuerpo de Psicología de la Generalitat de Cataluña, ¿vale? En particular en el Departamento de Justicia en la Fiscalía de Menores, ¿vale? Nada más y nada menos que 18 años. Fran además es divulgador y recientemente ha escrito un libro llamado Acompañando a las nuevas generaciones, a las nuevas tecnologías. Entonces, Fran, si nos quieres explicar tú un poquito tu trayectoria y ya damos inicio. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Tengo que empezar diciendo que me hace mucha ilusión estar con vosotros en el podcast porque aparte del respeto y del afecto que os proceso, creo que vuestro contenido, vuestro canal y como profesionales merece no solamente mi respeto, sino también mi admiración y creo que hacéis un contenido súper necesario de divulgación. Entonces, mi trayectoria ahora la miro hacia atrás y realmente puedo empezar a ver que ya llevo un recorrido que, bueno, es considerable, ¿no? Para mí es como si fuese ayer. Y yo empecé básicamente con una frustración tremenda en el ámbito de la psicología porque yo quería ser psicólogo clínico. En el 2004 anunciaron que se capaba la posibilidad de que los psicólogos ejerciésemos la psicología clínica como se había estado ejerciendo, porque pasábamos por una serie de filtros ya de acceso a lo que es titulaciones, bueno, una serie de, para mí, barreras institucionales, ¿vale?, que me hicieron girar hacia la mediación y la gestión de los conflictos, ¿no? Eso me hizo venir de Granada a Barcelona, me especialicé en mediación y resolución de conflictos, empecé en ayuntamientos a través de la mediación familiar, la mediación comunitaria, y justo ahí conocí a unos profesionales que trabajaban en el ámbito de la mediación y la justicia restaurativa, pero en la Fiscalía de Menores. A la vida al final quiso que me incorporara accidentalmente al equipo técnico de la Fiscalía de Menores. Empecé en el ámbito de la mediación y la justicia restaurativa. También estuve unos años haciendo asesoramiento técnico, que era una tarea que ya había yo hecho prácticas cuando estaba estudiando psicología en la Fiscalía de Menores de Granada, y estuve unos años también pues haciendo evaluaciones psicosociales a menores y paralelamente también participando en procesos de justicia restaurativa. Y en el 2014 el Departamento de Justicia hizo una acción no solamente novedosa, para mí también muy valiente, porque apostó por una justicia juvenil que incorporase la justicia restaurativa, pero no solo desde el ámbito de la mediación y la resolución de conflictos, sino también de la atención a víctimas con un paradigma integral, ¿no? Viendo que la justicia juvenil no solamente podía tratar desde el ámbito de la perspectiva de la persona denunciada o que había cometido un delito, sino ofreciendo una atención integral a la víctima, pero con la perspectiva que tenemos en justicia juvenil, ¿no? En Cataluña existe además un paradigma de la justicia juvenil muy innovador, muy revolucionario. Viene mucha gente de muchos países a estudiar el modelo catalán de justicia juvenil, y ahí he desarrollado mi máxima, bueno, toda mi trayectoria profesional. Paralelamente, en el 2015 empecé a enamorarme mucho del mundo de las redes sociales, de la divulgación, de los blogs, de la creación de contenido,
y también he ido haciendo algunas cositas. Así que de hecho no lo he dicho, pero tiene un perfil de Instagram donde hace mucho contenido, que es muy intuitivo para todo el mundo, Fran Jodar, psicólogo, ¿vale? Entonces, después de esta pedazo de presentación, yo creo que crea mucho hype de que el podcast era un buen podcast, y una palabra que está muy actualmente en palabra de todo el mundo, crea mucho FOMO, para que nadie se lo pierda. ¿Vale? Entonces yo ahora voy a explicar un poco los diferentes bloques en los que lo hemos dividido y hablaremos un poco del contexto y tu experiencia en la Fiscalía de Menores, ¿vale? De la psicología del delito juvenil, que yo creo que es un tema que es muy interesante actualmente, ¿vale? Hablaremos también de la mediación entre víctima y agresor, víctima y victimario, ¿no? Quizás es un término un poco más técnico, que es gran parte de tu experiencia profesional. Hablaremos también de otro tema que a ti en lo personal te gusta mucho y un poco tu libro trata de esto, que es la tecnología y nuevos escenarios en el delito juvenil. Y otro apartado, un poco extendiendo el anterior, que hablaremos de tecnología, salud mental y tecnocapitalismo, que ya nos explicarás esto un poco qué significa, ¿no? Que es un término que yo desconocía. Y ya por último nos gustaría hablar pues, de algunos casos reales y además de la prevención y un poco de mirada social en la actualidad, pues, porque al final pretendemos también con este espacio tener un impacto social, ¿no? Intentar pues, mejorar un poco nuestro entorno y por supuesto no tenemos que hablar únicamente de oscuridad, hablaremos de cosas buenas y es un poco es un poco nuestro objetivo. Entonces yo voy a saco. Perfecto. Yo voy a saco ya y empiezo con las preguntas. Entonces, vamos a ello. Un poco, ¿cuál ha sido tu trabajo en el sistema judicial? Explícanos un poco, Fran, ¿qué has hecho? Principalmente, o sea, la tarea que más tiempo he hecho es atención a víctimas de delitos en los que había involucrado un menor de edad. Digo involucrado porque nosotros hemos trabajado siempre en una fase presentencial, es decir, una fase donde todavía no hay o no habrá una sentencia, por tanto la persona que está denunciada por un delito, en este caso un menor de edad de 14 a 17 años, es una persona que está en una fase de investigación. Aquí es importante recalcar la presunción de inocencia, por eso digo que son personas menores de edad involucradas en un delito, entonces yo he atendido a las víctimas involucradas en ese delito, ¿no? Y esto es una tarea que yo he hecho casi 11 años. Pero paralelamente siempre he estado involucrado en los procesos de mediación y de forma más amplia de justicia restaurativa, donde también he participado en encuentros entre victimarios y víctimas, ayudando no solamente a que la víctima tuviese el suficiente apoyo para participar de un encuentro con la persona que está involucrada en el delito como presunto culpable, sino también ayudar al victimario o presunto victimario en que tuviese una mejor conexión a nivel de empatía, a nivel de reflexión con la víctima, puesto que no son procesos que son finalistas, es decir, no, la reparación a la víctima y el proceso de reflexión y de responsabilización de un menor que está involucrado en un delito no se da desde el principio, tienes que ir acompañando, y los profesionales que trabajamos en el ámbito de la justicia juvenil ejercemos diferentes roles que pueden ayudar a ello. Pues mi rol también ha sido importante muchas veces en facilitar eso, en que los victimarios tengan una mayor conexión empática a nivel de reflexión, de responsabilización con las víctimas. Y también algo que me ha gustado hacer mucho es trabajar en el ámbito de la masculinidad con chicos del ámbito de la justicia juvenil que ya tenían una condena. He ido, por ejemplo, a centros de menores a hablar del ámbito del tema de la masculinidad, pero también con chicos que están en una fase presentencial o que han participado en delitos de violencia machista, pues aportando un poco una referencia de una masculinidad divergente, ¿no?, a la que ellos conocen, que es muy heteropatriarcal, que está muy basada en la fuerza, en la ostentación de poder, en la jerarquización de las personas y el abuso de poder, etc., ¿no? Entonces, bueno, básicamente he tenido como una visión de todo el ámbito de justicia juvenil, pero en diferentes perspectivas. Es muy interesante y luego profundizaremos un poco en qué consiste la mediación, porque yo hasta hace poquito no sabía ni siquiera que existía este proceso judicial en el sistema y
Y a mí me gustaría preguntarte directamente también con qué tipo de casos o conflictos habitualmente has trabajado en la Fiscalía de Menores. ¿Cuáles son los casos más comunes? Pues principalmente yo siempre he trabajado con delitos violentos, porque cuando creamos el programa de atención a víctimas, pensamos que el programa de atención a víctimas tenía que ofrecer una atención proactiva, es decir, antes de que la víctima entrase en contacto con el sistema judicial, que ya tuviese contacto por parte de un equipo especializado en atención a víctimas. Entonces decidimos que fuesen delitos violentos, en todo el espectro de la violencia, desde un delito de lesiones, es decir, una agresión, una pelea entre chavales, robos con violencia, como también violencia sexual, violencia machista, acoso escolar, etc., ¿no? Quizá los delitos que más atención y más esfuerzo he tenido que realizar a la hora de trabajar son los delitos contra la integridad moral, que es como consta la tipificación penal del delito, pero en la práctica esos son delitos de acoso escolar. Y también delitos que comporta cualquier violencia dentro del espectro de las violencias machistas, ¿no? Son los delitos donde yo más he intervenido, más he trabajado y más esfuerzo he tenido que hacer para ayudar tanto a la víctima como al victimario. Y únicamente, solo para aclarar, específicamente trabajabas en la franja de edad entre los 14 y los 17 años. Sí, en cuanto al victimario, ¿no? O a la persona denunciada, ¿no? Porque la justicia juvenil se rige por la ley 5/2000, que considera responsable penalmente a cualquier persona que tenga entre 14 y 17 años. Vale. Bueno, se considera entre 14 y 18, pero en la práctica es 14 y 17 años, ¿no? Entonces, siempre que hubiese un delito donde una persona está denunciada en la franja de 14 a 17 años, nosotros intervenimos, ¿no? Pero a nivel de edad, pues he intervenido con personas de todas las edades, porque una persona puede tener desde 5 años en un delito cometido por una menor de edad, como 65 o 70. Vale, y la víctima podría ser menor, ¿no? De 14, entonces. Efectivamente. Vale. Creo que es importante recalcar y explicar un poco cómo funciona la justicia juvenil, porque la justicia restaurativa, para que nuestros oyentes lo puedan comprender, porque como dice Cristian, pues es algo que a lo mejor la gente desconoce, ¿no? La diferencia que hay entre adultos y jóvenes en este aspecto. Así puedes hacer un pequeño esquema rápido de 30 segundos para que la gente comprenda un poco cómo son los pasos. ¿Qué pasa cuando un menor es denunciado, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos que hay? Bueno, cuando un menor es denunciado, lo primero que va a suceder es que la denuncia va a llegar a la Fiscalía de Menores para valorar si hace una instrucción de un expediente, es decir, una investigación del delito. Aquí algunas denuncias, por ejemplo, no prosperan o pueden no prosperar porque la ley 5/2000 está basada mucho en el principio de oportunidad, que viene a decir que si es el primer delito que se denuncia a un menor de edad y, por ejemplo, no tiene antecedentes y no es un delito grave, pues directamente muchas veces se desiste de no investigar. Pero si se investiga, lo que hace la Fiscalía de Menores es comunicarse con el equipo técnico, o bien para que formule un informe psicosocial de las circunstancias de ese menor, que servirá para después escoger una medida educativa en caso de que sea declarado culpable, o bien dar la oportunidad de reparar o conciliarse con la víctima, y esto también obedecería al principio de oportunidad, haría que el procedimiento judicial no llegase a un juicio o una sentencia, sino que se puede sobreseer, es decir, se puede suspender ese expediente valorando el esfuerzo que se ha hecho en reparar a una víctima del delito. Yo creo que es muy interesante también que hablemos, sobre todo para cerrar este bloque y dar paso al siguiente, porque claro, al final trabajas con una franja de edad que cada año, o sea, depende de un año, que la etapa madurativa del menor sea muy diferente a nivel de pensar, a nivel de sentir. Sí. Claro, ¿con cuántos años el menor empieza a ser consciente de la gravedad del delito que está cometiendo? ¿Y por qué como sociedad al final marcamos los 18 años como, oye, ya eres adulto, ya eres consciente de todo lo que estás haciendo? Vale. Yo te diría que lo que propugna la psicología evolutiva, yo lo he visto que se puede cumplir en la práctica, es decir, a partir de los 13 años suele haber un salto en conciencia moral por parte de los adolescentes. El cerebro tiene mayor desarrollo de la corteza cerebral, de las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal,
Y aquí se puede apreciar que hay un salto cualitativo a nivel de conciencia moral. Pero realmente lo que va a determinar la conciencia moral, ya no de un adolescente, sino de la persona, va a ser el desarrollo moral de la sociedad, ¿vale? O sea, puedes encontrarte que una persona tenga 57 años y se haya quedado en un estadio evolutivo a nivel moral de un chico de 17 o de un chico de 18. Aquí creo que era Colbert el que hacía la teoría del desarrollo moral, y hay personas que básicamente se quedan en el desarrollo moral de la consecuencia que tiene mi conducta a nivel punitivo, ¿no? Entonces, a los 13 años ya los chavales empiezan a tener, chavales y chavalas, empiezan a tener conciencia moral suficiente. Ahora bien, hay que acompañar eso, y hay que acompañar sobre todo de un ambiente que no solamente se quede en un estadio superficial de desarrollo moral, ¿no? De eso es un delito y hay una consecuencia punitiva, sino que en el fondo lo que tenemos que favorecer es que haya una conexión empática con las personas y sobre todo un desarrollo moral superior, una conexión superior con el proyecto de sociedad que en definitiva tienes que integrar para poder tener no solamente una conducta civilizada, sino que aportes algo a la sociedad, ¿no? Que construya. Y ese estadio solamente ya no se desarrolla por desarrollo cerebral, sino que es más bien una facilitación social, ¿no? Y aquí es donde la justicia juvenil juega un gran papel. Es muy interesante, la verdad, todo lo que dices. Yo creo que daría para un podcast, ¿no? Porque podemos entrar también en tipos de delitos, porque por supuesto la etapa madurativa que necesitaría un menor para comprender un delito u otro es muy diferente en cada caso. Y yo me quedo con la palabra de acompañamiento. Acompañamiento, trabajo personalizado e individualizado en cada proceso judicial y en cada caso es vital. Entonces ya sobre todo, para pasar al siguiente bloque, al bloque número 2, en el que hablaremos un poco de psicología del delito juvenil, para empezar porque esto es, muchas veces atrae la conciencia de la gente y atrae el interés de todo el mundo, el qué hay detrás de un delito cometido por un menor. Hay impulsividad, hay problemas familiares, hay que se junta con malos amigos. ¿Qué hay? Tú, en tu experiencia, ¿qué has visto? Pues mira, para intentar ayudar un poco a desestigmatizar el ámbito de la delincuencia juvenil, diría que en muchos aspectos la conducta del ámbito de la adolescencia es necesaria y potencialmente transgresora. ¿Por qué? Porque en la infancia hay una serie de interiorización de normas sociales que van en contra de desarrollar una identidad auténtica y genuina. La persona adolescente, cuando entra en la etapa adolescente, se da cuenta de que ha interiorizado un mundo que no encaja del todo con el yo auténtico, ¿no? Que hay dentro de esa persona, y por tanto empieza a descubrir el mundo por sí misma o por sí mismo. Aquí la transgresión es una parte fundamental del desarrollo de la personalidad. Entonces, ellos y ellas tienen que empezar a tantear hasta qué márgenes se pueden mover en esa transgresión para entender el mundo de una manera mucho más genuina y auténtica, ¿no? Por tanto, la transgresión forma parte del desarrollo de la identidad. Ahora bien, tú puedes ir tanteando y si no encuentras mucha resistencia en los límites sociales que vas teniendo, puedes llegar a que la transgresión comporte la vulneración de una norma penal, ¿no? Y aquí es donde la adolescente o el adolescente entrará en contacto con el mundo judicial. Entonces, esto por un lado, que haya una transgresión no necesariamente es preocupante, sino que es necesario. Si entramos más desde una perspectiva macro, global, y analizamos cómo está el mundo actualmente y sobre todo el mundo de la delincuencia, yo aquí tengo una perspectiva mucho más crítica y lamentablemente a día de hoy la delincuencia sigue estando asociada en gran parte, a grandes rasgos, a la marginalidad. Es decir, cuanta más exclusión social encontramos en una sociedad, esa exclusión social más estará asociada a la transgresión de la norma penal. Por tanto, no tener un entorno familiar, social, económico y como proyecto de sociedad que te cuide, que te dé oportunidades de crecimiento, de desarrollo, que te atienda afectivamente
que te acompañe a lo largo de tu proyecto personal para que puedas crecer e integrarte de manera adecuada, eso estará asociado siempre a una estadística de delincuencia. Qué importante es la afectividad. Mucho. Lo hemos hablado en muchos podcasts. Sí. Y hablando un poco de la marginalidad y de la individualidad de cada persona, de cada menor, ¿qué señales tempranas podríamos detectar en cada uno de ellos? Pues un poco para prevenir que se ejecuten ciertos delitos juveniles. Pues yo siempre me fijo y voy viendo como denominadores comunes, ¿no? En todos los chicos, chicas que voy conociendo. Y la primera cosa que yo diría es un mal funcionamiento familiar. O sea, a la que hay un mal funcionamiento familiar, a la que hay una serie de pues, patrones negligentes, irresponsables, no estamos hablando necesariamente de maltrato, ¿no? Pero un comportamiento negligente y irresponsable por parte de su referente educativo, evidentemente aquí van a empezar a dar señales de que algo no está funcionando bien. Impulsividad en edades tempranas, ¿no? 4, 5, 6 años, 3 años incluso, conductas ya violentas, un poco de empezar a desencajar, ¿no? En la dinámica general, en la tónica general de una clase, del colegio. Estos son señales de que ese chico o esa chica está descolgándose del árbol donde debería de enraizar, ¿no? Que es el ámbito familiar, ¿no? A partir de aquí van a empezar a desarrollarse trastornos de la conducta, ¿no? Hiperactividad, impulsividad, malas notas, fracaso escolar, y cuando vayamos a la adolescencia pues empezarán a experimentar con conducta de riesgo, ¿no? Consumo de tabaco, alcohol, tóxicos, primeros delitos, etc., ¿no? Pero todo empieza, o si quieres empezar a detectarlo, tú te vas fijando en el funcionamiento familiar, y si por ejemplo hay un niño o una niña que el papá normalmente tarda 20 minutos en recogerlo del colegio cuando ya todos sus amigos lo han recogido sus padres, ahí falla algo. Si un niño o una niña un día no ha traído, o sea, consecuentemente, o sea, de forma repetida, no tiene desayuno para almorzar en el colegio, ahí está pasando cosas, ¿no? Entonces, se puede detectar mucho en el funcionamiento familiar. Tú, recientemente, bueno, esto es algo histórico, ¿no? Cuando sucede un crimen, un delito, ¿no? Hay una cierta tendencia, no solo de las partes afectadas, sino de la sociedad en general, a buscar un poco la punición, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es cómo, digamos, convencerías o mm, llevarías cómo llevarías al terreno de la restauración a una persona que quiere punición, que quiere acción-reacción sobre lo que ha pasado. Es lo que hacía, ¿no? Cuando participaba de los encuentros de justicia restaurativa, ayudar a desbloquear a personas, a víctimas que han sido vulneradas por un delito o victimizadas por un delito y que necesitan atender de manera primitiva a ese dolor que están sintiendo. Lo que yo hacía era conectar con su vulnerabilidad, ¿no? Cuando tienes un dolor, tienes una vulnerabilidad. Y nuestra inercia como Homo sapiens, porque no podemos olvidar que sí, tenemos una corteza cerebral, pero el desarrollo neurológico más importante es el subcortical, ¿no? Y partes muy primitivas. Nos lleva a relacionarnos como mamíferos en los que hemos sido atacados, ¿no? O sea, los mamíferos en todos los años de desarrollo que llevamos evolutivo en nuestro planeta, como hemos resuelto las cosas siempre en base a una emoción primaria y adaptativa, que es la rabia. Entonces, nuestro sistema límbico siempre nos va a decir, oye, has sido atacado, la manera de solucionar esto es contraatacar, ¿no? O buscar la muerte de la otra persona. Es como ha funcionado nuestro sistema nervioso durante miles y millones de años de evolución histórica. Entonces, tenemos que apelar a la parte más evolutivamente superior de una persona, que es la conciencia moral. Cuando tú consigues conectar con capacidades superiores de los seres humanos, como son la empatía, la solidaridad, la autoconciencia, ¿no? El tomar tú el control y relevar al sistema límbico a través de la corteza prefrontal, pero sobre todo izquierda, ¿no?
relacionado con la empatía, aquí empieza la gente a tener mayor nivel de autoconciencia, es decir, ostras, esto que yo deseo está alineado con mis valores superiores, ¿no? Yo deseo un mundo donde todos estemos bien, que haya bienestar social, que yo pueda estar tranquilo, que nadie haga más esto, pero claro, cuando yo busco la venganza hacia la otra persona, me estoy transformando potencialmente el agresor para adquirir una posición de poder superior, pues por tanto estoy replicando la violencia, ¿no? Entonces esa persona necesita sentirse primero acogida, lo que hablábamos de los afectos, atendida afectivamente para validar y legitimar su dolor, pero apelar a un nivel de conciencia mucho más elevado. Y me salgo mínimamente del guión, ¿vale? Pero yo creo que es interesante que lo podamos hablar. Claro, hemos estado hablando qué señales tempranas podemos detectar y tú ahora has hablado de una palabra que es muy importante, es la violencia y la rabia. En tu experiencia, en delitos graves, pueden ser abuso sexual, agresiones físicas, hasta llegar a la muerte de otra persona, asesinato, etc. ¿Cuáles crees que son las señales más tempranas que podemos empezar a detectar? Puede ser la solitud, la falta de empatía, o esto es solo peliculeo y realmente hay otras más importantes. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, si hablamos del tema más morboso, ¿no? Que son los psicópatas o la psicopatía tiene un alto componente que es genético. Entonces, los psicópatas comienzan ya a dar señales de crueldad desde que tienen 4 años. Y esto parece como algo que te explota la cabeza, pero si un niño de 4 años está mutilando un pájaro, aquí van a pasar cositas. O sea, esto es así. Ahora bien, por ejemplo, un niño o una niña que experimenta con la violencia y que obtiene un refuerzo social, que tiene más éxito social gracias a eso, aquí ya podemos intuir que van a empezar a pasar cosas, ¿no? De hecho, el acoso escolar somos capaces de detectarlo desde edades muy tempranas y básicamente tiene que ver con satisfacer necesidades primarias a través del uso de la fuerza y conseguir un reforzador social. Cuando se esté dando esto, podemos intuir que esa persona va a hacer una escalada en hostilidad, en transgresión de las normas y en intentar que el entorno social se someta a su voluntad a través de esas herramientas que ha aprendido que son útiles. Entonces, si ya estamos detectando chicos y chicas en una edad temprana que hacen transgresión de la norma para satisfacer necesidades primarias y que obtienen un refuerzo social, aquí ya podemos intuir que va a haber un problema y una trayectoria problemática. ¿Y por qué un menor necesita una segunda oportunidad y un adulto no? Sobre todo hablando de servicios como el de mediación en el que has participado tantos años. Claro, esto ya se está modificando, ¿no? El derecho penal ha ido progresando progresivamente hacia las oportunidades, ¿no? Al principio veníamos de una corriente muy conservadora, es decir, nuestro sistema penal está basado principalmente en el siglo XIX. Claro, cómo era la sociedad en el siglo XIX y cómo funcionábamos en el siglo XIX no tiene nada que ver a cómo funcionaba en el siglo XXI. Entonces, el derecho penal de adultos estaba basado en la sociedad del siglo XIX, que era básicamente una sociedad de castigo y de supervivencia. Sin embargo, el derecho penal juvenil empezó a desarrollarse en los primeros años del siglo XXI y aquí empezaron a incorporarse, por ejemplo, derecho internacional y más que derecho internacional como unos acuerdos internacionales basados en, sobre todo, pues, el desarrollo de la sociedad democrática, ¿no? Entonces, los adultos necesitan también segundas oportunidades. Los derechos de la infancia y de la adolescencia se desarrollaron mucho a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ese desarrollo de conciencia se incorporó en el derecho penal juvenil. Pero el derecho penal de adultos se ha beneficiado de esa evolución en carácter democrático o en conciencia democrática para que sea realmente rehabilitante, ¿no? Entonces, aquí es donde yo estoy viendo que se está experimentando mayor desarrollo
últimamente, ¿no? Pero ambas franjas de edad necesitan segundas oportunidades. Ligándolo, mucha gente que está fuera del sector, ¿no? Bueno, incluso está un poco radicalizada, ¿no? Con el nivel de criminalidad o tendencias criminógenas que hay, ¿no?, en la sociedad y asume pues que no funciona el sistema, que no sirve para nada y que es todo un cuento y que una persona que delinca hay que cogerla, meterla en una sala y tirar la llave al mar y ya Sí. está. Entonces, ¿hasta qué punto está funcionando el tema de la reinserción? ¿Qué pasa con la gente, con los multireincidentes? Entonces, es un tema interesante, ¿no?, para que la gente entienda un poco lo que está pasando en realidad, no lo que dice depende de quién. Eso es un temazo, ¿no? Y es un temazo que no está exento de polémica y yo no evito la polémica. Me gusta entrar a la polémica, sí. Primero, tendríamos que hacer un análisis social de la evolución de la sociedad en las últimas décadas. A mí me gusta mucho analizar, por ejemplo, la época de la transición aquí en España, una época donde yo he conocido gente y esa generación, por ejemplo, de los baby boomers. Si analizamos esa generación, tiene como unas bases democráticas mucho más desarrolladas que no tanto, quizás, personas que se están socializando en la década pasada. ¿Qué ha sucedido desde los años 80, por ejemplo, en nuestro país, ahora es a nivel mundial, hasta la actualidad? Se ha ido perdiendo una especie de hábito democrático, ¿no?, que no son casualidad y que sobre todo han estado ligados a la pérdida de poder adquisitivo, a la pérdida de oportunidades de ascenso social. Es decir, a medida que la sociedad ha ido dejando de incorporar a las personas en el ascenso social, en el progreso social, en el progreso económico, etc., la sociedad ha evolucionado de principios y hábitos democráticos a principios y hábitos más conservadores. En este sentido, ¿de qué estamos hablando? De supervivencia pura y dura. Entonces, a medida que se ha precarizado la sociedad ha perdido valores y principios democráticos y se vuelve más primaria, más visceral, se activa el modo supervivencia. Esto por un lado. Pero por otro lado, y aquí tengo que ser muy crítico con los sistemas penales de las sociedades democráticas europeas, se han ido pervirtiendo los sistemas penales y penitenciarios de los países europeos. ¿Por qué? Porque se ha ido pervirtiendo también el mundo de la política. La política ha ido cada vez buscando más su supervivencia o permanencia en el poder, más que hacer un bien social, una utilidad social. Entonces, la política ha condicionado que los planes de reinserción, los planes de educación, más que ser instrumentos de uso o de utilidad social, sean instrumentos de perpetuarme en el poder. ¿Qué le interesa a un partido político? Tener unas estadísticas de reinserción abrumadoras, ¿no? Ver cómo estamos combatiendo la delincuencia a través de, no, hay delincuencia, pero la estamos resolviendo. Entonces, cada vez se han ido haciendo más esfuerzos en que salgan los números, en que los números sean bonitos, y no tanto en que el trabajo real que se está haciendo a nivel de calle esté funcionando. Cuando digo a nivel de calle me refiero a prisiones y centros de menores. Para empezar, y esto es muy polémico que lo diga, pero yo creo que alguien lo tiene que decir, para empezar necesitamos crear más prisiones y más centros de menores. No porque se tenga que meter a más gente en la prisión y al centro, sino porque hay hacinamiento en los centros. Se han multiplicado los ingresos, tanto en centros de adultos como de menores, por tanto, esos centros ya dejan de ser hábiles para que se haga un tratamiento individualizado de la persona que ha cometido un delito. Se ha dejado de invertir a nivel coherente con el crecimiento de los delitos, la inversión en políticas de reinserción se han reducido. Es más, se han ido retirando apoyo económico a todas esas entidades sociales que cuando tú estás trabajando en un medio de control como es una prisión o un centro, cuando salen necesitan otra entidad que trabaje en la reinserción dentro de la comunidad, dentro del tejido social inmediato. Y esas entidades, si hablamos con muchas de esas personas que estaban en esas entidades, yo las he conocido,
han ido progresivamente siendo retiradas de financiación pública. Por tanto, se ha empeorado y precarizado la reinserción social real, la que tiene que ver con el trabajo de las personas profesionales que trabajan con la delincuencia, al mismo tiempo que se ha dado importancia y se ha presionado para que los números salgan. Entonces, es normal que la gente, por un lado, entienda y vea que la reinserción no está funcionando como realmente se nos vende. Pero es que, por otro lado, se ha precarizado todo lo económico, todo lo social, y estamos viviendo un caldo de cultivo social muy proclive a la violencia. Entonces, como se dice en mi pueblo, se junta el hambre con las ganas de comer. Yo creo, bueno, la siguiente pregunta era ¿cómo mejorarías el sistema judicial? Pero yo creo que ha quedado clarísimo. Es interesante porque, como siempre, no se culpa, ¿no?, al producto final, ¿no? Pero no se ve el sustrato, que es lo que lo ha generado, ¿no? Que es lo que haría que la sociedad funcionara mucho mejor, ¿no? Es lo que tú dices. A mí me parece muy interesante, no hace falta hablar de centros en concreto, ¿no? Pero es bueno que la gente sepa que hay centros de menores, ¿no?, centros educativos, por ejemplo, estoy pensando en uno en concreto, tú lo conocerás, que son granjas. Una granja con caballos Sí, ¿eh? y con gallinas, y que tienen unas estadísticas de reinserción altísimas, ¿no? Y esto a la gente le puede chocar muchísimo, pero al final apostar porque las personas que linken también son personas y tienen que estar reinsertadas en la sociedad es lo que hace que podamos funcionar adecuadamente. Pero bueno, hay que salirse de ese marco primitivo, ¿no?, que comentabas tú antes. Pero bueno, hay trabajo para hacer, eso Mira, seguro. es que lo que acabas de decir, el modelo de centros de menores de justicia juvenil en Cataluña está basado en centros granja. Y yo lo sé porque conocí a a las personas que empezaron a trabajar con los primeros centros de menores en Cataluña, y eran casas de colonias, donde la Generalitat financiaba actividades como, por ejemplo, montar a caballo, ir en un barco con vela. Son actividades que los chavales flipaban, se generaba una experiencia relacional y vincular que reparaba y sanaba el vínculo traumático con el que venían estigmatizados de un ámbito marginal, como he dicho antes, ¿no? Entonces, esos centros funcionaban de manera excepcional. A medida que la sociedad empezó a evolucionar, ¿no?, hacia el capitalismo más radical, esos centros dejaron de estar financiados y se convirtieron en centros que pudiesen albergar más personas, por lo tanto se despersonaliza más el vínculo familiar de los trabajadores y las trabajadoras sociales, de los psicólogos, etc. Y por tanto se va pareciendo más a una prisión, ¿no? Pero si tuviese que decir algo más acerca de este tema, diría, si se quiere prevenir el ámbito de la delincuencia y mejorar las políticas de reinserción social, que mejoren los salarios de todas las personas, que mejoren el acceso a la vivienda, que mejoren la sanidad pública, que todo el mundo podamos vivir en un ámbito de cohesión social fuerte, que mejoren, por ejemplo, el presupuesto del Departamento de Educación, que cada vez lo van reduciendo más. Y cuando mejore todo eso, las políticas de reinserción se mejorarán por sí mismas. Yo solo, ya para cerrar este bloque y pasar al siguiente, una reflexión ya, ni siquiera como psicólogo. Me parece interesante porque yo, por ejemplo, tampoco sabía que estaba basado en sistemas granja, pero me parece interesante que vayamos a buscar la solución de nuestra sociedad actual a algo de nuestros abuelos. Y ir a buscar esa paz interior de todos los menores y ese perdón con la sociedad también a algo tan antiguo. Y esto ya dará para otro podcast que hablaremos un poco de eso, que tenemos mucho que aprender también de nuestros abuelos, ¿no?, también, y de la gente de antes. Lo que está claro es que las conductas disruptivas, criminógenas, son lo contrario a tener una línea vital factible, unos deseos, unos anhelos, unas necesidades, un statu quo que entendamos y sobre todo una conexión con nosotros mismos, una capacidad introspectiva y con los demás, tener grupos de apoyo. Y al final tenemos que entender que esto, por desgracia, es un privilegio, porque la línea que separa, como has comentado antes, Fran, un niño o una niña que pueda tener una vida normativa, que tenga sus estudios, tenga su trabajo, etcétera, con un niño que sea multireincidente, al final puede ser simplemente el afecto de sus padres.
Sí, sí. O puede simplemente caer en una clase, en un colegio donde no caiga en gracia. Claro. Y nos sostenemos con eso, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, el afecto está muy condicionado a los estresores sociales. Por ejemplo, yo soy padre, tengo 2 criaturas a mi cargo. ¿Qué me sucede cuando yo voy totalmente preocupado porque mi sueldo no me permite llegar a cubrir todas las necesidades que tenemos? Yo estoy menos atento a lo que mis hijos me están comentando, estoy menos receptivo a jugar con ellos porque estoy calentándome la cabeza en ver cómo voy a cuadrar para que puedan salir las cuentas, ¿no? A trabajar en 2 trabajos, ¿no? En 3 trabajos. Pero los fines de semana, o si tengo un día libre, querré descansar porque estoy muerto, porque no duermo bien, porque no como bien, porque consumo más alcohol y fumo más tabaco para aliviar todo el estrés que estoy sintiendo. Entonces, lamentablemente, mi capacidad afectiva va a ir minvando, de manera que mi relación con mis hijos va a ir deteriorándose. ¿Qué se ha visto cuando se hacen estudios donde los salarios y las condiciones de acceso a satisfacer necesidades primitivas, básicas o sociales mejoran? Pues que las personas mantienen mejores relaciones, ¿no? Entonces, el afecto es una parte fundamental, pero hasta en familias que pueden considerarse de clase media o media alta, donde los ingresos pueden ser altos, si esa familia tiene una jornada laboral de 10 horas, sus afectos se van a deteriorar, por mucho que después puedan irse de fin de semana a comer a un restaurante Michelin. Lo que está claro es que un problema individual detrás de un proceso judicial es un problema de todos, lo queramos o no. Efectivamente. Es un problema en muchos casos social. Y que todos tenemos que involucrarnos como sociedad en que cuando hay una persona que ha cometido un delito, tome conciencia y se pueda incorporar de nuevo a la sociedad, no apartarla, castigarla y casi pedir su lapidación. Y hablando de delitos, y ya para pasar al bloque 3, porque el José ya me estaba avisando de que estamos pasando de tiempo y como siempre vamos cortos, me gustaría hablar un poco de la mediación entre víctima y victimario, víctima y agresor, que quizás se entiende más, aunque no creo entender que no gusta técnicamente que se diga así como tal. La palabra agresor. Sí. Se usa poco, por decirlo así. ¿En qué consiste, Fran, exactamente el servicio de mediación de la Fiscalía de Menores? Vale. Mirad, lo primero que hay que entender es que la justicia restaurativa, es decir, la mediación, o así como otras prácticas restaurativas, surge precisamente porque se evidencia que hay un abandono / desatención de la víctima en el sistema judicial, ¿no? Clásico, convencional, conservador, que es instrucción de un proceso judicial, es decir, investigación, juicio, sentencia, castigo. Entonces, esa desatención de las víctimas lleva a que haya otras personas que piensan, oye, ¿por qué no incorporamos las víctimas en el sistema judicial, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan las víctimas para ser mejor atendidas? La reparación del daño que se les ha hecho. Ese es básicamente el mandato por el cual surge la justicia restaurativa. Y los procesos de justicia restaurativa tienen el mandato, sobre todo, de reparar a la víctima. Por tanto, cualquier proceso que esté en la línea de ayudar a que una víctima sea reparada, principalmente por la persona que ha ocasionado el daño, es un proceso de justicia restaurativa. Esos instrumentos muchas veces consisten en una mediación clásica, en el sentido de, yo me entrevisto con un chico o una chica que ha cometido presuntamente un delito. Veo que está arrepentido o arrepentida, acompaño en un proceso de reflexión y luego contacto con la víctima, veo que hay disponibilidad para que sea reparada y ayudo a que ellos lleguen a un acuerdo sobre cómo quieren solucionar ese delito. Es tal cual. O sea, en lugar de que sea un juez o una jueza quien haga una sentencia para solucionar el delito, somos nosotros los que hablamos sobre el delito y decidimos los términos en los que esto se resuelve. Eso comporta, por una parte, una reparación moral, es decir, ver un arrepentimiento, que la persona pida disculpas, que haya una conexión empática, psicológica de las personas y del entorno de esas personas, pero aparte también hay un daño económico, material, que también debe de repararse. Entonces, en esos acuerdos que hacen estas personas, que puede ser, por ejemplo, fulanito pide disculpas por lo que ha hecho, o el otro, fulanito acepta esas disculpas. Eso es lo clásico, pero más que eso se trasciende a ver con una especie de consenso y entender las causas por las cuales se llegó a ese delito, a legitimar las historias, ¿no?, y las vivencias que esas personas tuvieron en el delito,
y luego resolver la parte económica, por supuesto, ¿no? Si ha habido un daño material, un perjuicio, una consecuencia que ha dañado a una persona, también se tiene que llegar a un acuerdo económico en lugar de que sea un juez quien diga, pues este delito tienes que pagar tanto dinero. ¿Se acuerda? Yo aquí tengo un recuerdo muy bonito de un proceso de justicia restaurativa en el que participé, era un acoso escolar, donde la reparación económica, según la Fiscalía de Menores, la típica valoración forense que hace de los daños materiales era muy baja. Era un delito de acoso escolar, ¿vale? Un delito contra la integridad moral. Era anecdótica, 200 y algo euros, 300 algo euros. Entonces, en la mediación, que yo siempre he trabajado en este paradigma de las partes implicadas en un delito acuerdan la reparación, incluso también económica, se basó en la necesidad de la víctima. La víctima me dijo, mira, yo he estado sufriendo 2 o 3 años acoso por tu parte, no los últimos 6 meses que son los que entran dentro de la tipificación de delito penal porque ya tenías 14 años, ¿no? Te he estado sufriendo 3 años, ¿no? Como acosador. Y a mí la cosa que más mi ilusión me hace del mundo son los videojuegos. Y hace un año que no tengo portátil porque mis padres no tienen dinero y el portátil se me rompió y no puedo jugar a videojuegos. Así que lo que me ayudaría a estar reparado moralmente es tener un ordenador nuevo. No te voy a decir cuánto dinero tiene que ser, pero un ordenador nuevo. Y ahí, en esa mediación, se acordó un pacto económico para cubrir los gastos de un ordenador básico para que este chico pudiese seguir jugando a videojuegos, ¿no? Pues para mí es un ejemplo muy, muy visual, ¿no? De lo que podría ser la reparación económica en la justicia restaurativa. Lo que es interesante, yo también he tenido la oportunidad de estar en procesos de mediación, es de que la gente entienda que no es simplemente, no, porque esto me lo he encontrado, hay gente que opina así, la gente entiende la reparación como salvarse del juicio, ¿no? Ajá. Creo que es importante que la gente entienda que no es que se salvan del juicio, sino que es un proceso mucho más poderoso, mucho más introspectivo y mucho más reparador, porque si ponemos un ejemplo, una persona que ha sido acosada, como podría ser el caso del chico o la chica que has mencionado, puede ir delante de un juez y el juez ¿qué le pedirá? Le pedirá una medida, una libertad vigilada o internamiento, depende cómo, ¿no? Pero se ha subsanado el miedo que tiene. Esa persona seguirá teniendo miedo dentro de 6 meses. ¿Realmente le importa tanto que el chico este vaya cada semana a hacer la libertad vigilada y Claro. demás? O sea, los cambios realmente que suceden en la víctima son muy pocos. Los procesos de mediación son muy profundos y es esperanzador y es muy bonito ver cómo una persona que ha sido dañada puede darle la mano, puede hablar y puede personarse con una persona que ha ejercido ese daño, ¿no? Y irse los dos a casa realmente reparados, uno sabiendo que ha hecho lo que ha podido para subsanar lo que ha hecho y la otra persona sabiendo que puede respirar tranquila. Vale, ya para, Fran, para dar cierre a este bloque, porque vamos justos de tiempo, me gustaría preguntarte a nivel personal por algún caso que te haya impactado mucho, ya sea por la naturaleza del delito, por cómo se trató, un poco tu visión personal. Bueno, pues mira, tengo muchos casos en la cabeza, en la memoria, en el corazón, porque siempre he intentado acompañar a todas las personas con las que he trabajado desde la parte afectiva, emocional, y he visto procesos de transformación muy, muy grandes, ¿no? Pero quizá uno de los casos que tengo más, y por ser más reciente, ¿no? y ver el impacto, y aquí es donde se puede apreciar la utilidad de los servicios públicos de calidad, servicios que trabajen de manera transversal, de manera coordinada y sin límites protocolarios, ¿no? Programáticos de cómo tienen que funcionar. Es un caso donde empecé a intervenir por una víctima que venía con antecedentes de violencia de género, y empecé a intervenir con esta víctima porque empezaba a sufrir violencia filioparental por parte de la criatura que tenía al cargo. Entonces empezaba a sufrir violencia filioparental, no había denuncia, por tanto, en teoría, no puede ser atendida por un servicio de atención a víctimas dentro del ámbito institucional, con la suerte de que nuestro programa de atención a víctimas, que bueno, ahora va a ser absorbido por la Oficina de Atención a la Víctima, pero como estaba diseñado, era de una manera también preventiva, es decir, con ausencia
de denuncia de proceso judicial. Entonces, en base a esta óptica, pude intervenir, empecé a intervenir en el ámbito de la prevención de la escalada delictiva, ¿no?, que podía tener la criatura al cargo que tenía esta persona contra ella. Intervine también en el ámbito de salud mental de esta persona. Esta persona pasó por varias fases de un riesgo de suicidio muy alto. Cuando digo riesgo de suicidio me refiero a que yo le pedí en 2 ocasiones que por favor activara, si no lo activaba ella, lo activaba yo, el servicio de atención por urgencias, el protocolo de riesgo de suicidio en su ambulatorio, ¿vale? En 2 ocasiones especialmente se activó y yo realmente tenía miedo de que podía quitarse la vida, ¿no? Y por resumirlo mucho, no conseguimos parar lo que es la escalada del desarrollo de una patología por parte de la criatura que tenía a cargo, porque la violencia que habían vivido por parte del maltratador era brutal y eso no ha tenido un final idílicamente feliz, pero esta persona ha podido reconstruir su vida tanto psicológicamente como emocionalmente como socialmente, ¿no? Es un trabajo de 3 años. 3 años que muchas veces los servicios públicos tienen totalmente prohibido trabajar a este nivel, con además sesiones muy intensivas. Y aquí tengo que destacar especialmente el papel de las personas responsables mías, ¿no?, del servicio, que siempre informé, por ejemplo, de este caso, que me estaba saltando los límites de atención que se suponía que nuestro programa tenía, pero que gracias a esas concesiones, ¿no?, más pensar en la persona, se ha podido salvar la vida de una persona literalmente. Y un poco para hablar de un caso real y que socialmente se conoce como el caso del asesino de la ballesta, ¿Sí? y sobre todo para tener una visión crítica a nivel social, ¿cómo ha sido, si lo conoces, un poco la reinserción de este caso o cómo se ha tratado? Pues es el típico caso que es como muy mediático. Yo no es que tenga un conocimiento directo, ¿no?, porque no he trabajado en absoluto de este caso, pero este caso puede asimilarse a muchos casos que en su momento se convierten en casos hipermediáticos por el impacto social, por la alarma social que genera la violencia del delito y la morfología del delito, en este caso asesinar a unos padres, ¿no? Entonces, cuando surgen este tipo de delitos, nosotros socialmente nos configuramos una imagen de la persona agresora como si fuese un monstruo, ¿no?, como si fuese un psicópata de película, ¿no?, y que por tanto lo condenamos directamente a esta persona. Pero por el conocimiento que he ido teniendo de personas con las que me he ido encontrando en el mundo de la criminología, me consta que esta persona ha hecho una evolución social normalizada, se ha reinsertado, lleva una vida totalmente anodina y una vida como cualquier ciudadano normal, tiene una pareja, tiene hijos y es una persona normal. Cuando inicialmente sale el caso, lo que tú tienes en la cabeza es un monstruo, ¿no?, y que es imposible reinsertar. Pero asimismo podríamos hablar de casos que a lo mejor podrían ser de una supuesta reinserción, cuando en la realidad a lo mejor eso no es real, ¿no? Pero en este caso sí que es cierto, ¿no?, por lo que me consta de colegas, ¿no?, de profesión con los que he ido coincidiendo, y podríamos hablar de más casos, ¿no?, así que le hemos condenado socialmente cuando en realidad esa persona ya ha podido llevar una vida normal. Y ya, sobre todo, voy a integrar los últimos 2-3 bloques, ¿vale? Y ligándolo con el libro que recientemente has publicado, voy a repetir el título para que quede muy claro a todos los oyentes, porque es un pedazo de libro, la verdad. Acompañando a las nuevas generaciones, a las nuevas tecnologías. En la era de las pantallas. En la era de las pantallas, ¿vale? Sí. Aunque a ti te gustaba otro libro. A mí me gusta más otro el título. subtítulo, que es Bienvenidos a Tecnotopia. Exacto. Pero lo caparon. Pues precisamente quiero hablar de eso. Sí. ¿Qué piensas un poco del desarrollo tecnológico, el nuevo paradigma del delito juvenil, que por supuesto la era tecnológica estará muy presente con la IA, con teléfonos, con poder grabar todo, y sobre todo el paradigma que como sociedad se está adquiriendo con la tecnología? Pues
vale, están habiendo estos delitos y nosotros en consecuencia tenemos que reforzar los algoritmos, tenemos que poner más control parental, tenemos que prohibir los teléfonos a todos los menores. ¿Tú qué piensas de todo esto? Bueno, es un temazo. Todas las opiniones que aquí se pueden dar, yo creo que son potencialmente polémicas, ¿no? Y la mía puede ser una más. Realmente yo estoy muy frustrado, hasta un poco dolido de cómo se está estigmatizando a las nuevas generaciones con el tema de la tecnología. El problema que tenemos a la hora de concebir la tecnología y las nuevas generaciones es un problema de edadismo. Es decir, penalizamos por prejuicios a las nuevas generaciones en uso de las tecnologías, considerando que es peligrosísimo que utilicen redes sociales y pantallas porque existen millones de riesgos, estudios científicos que demuestran, estudios científicos correlacionales, es decir, sin posibilidad de establecer relaciones causa-efecto y con muestras además muy pequeñas y con muchos cuestionamientos metodológicos. Pero bueno, pensamos que las tecnologías están destrozando a las nuevas generaciones y yo pregunto, ¿y las personas adultas no? No nos está, más que la tecnología digital, yo siempre puntualizo, las redes sociales. Las redes sociales no están destruyendo la sociedad, las redes sociales no están haciendo que dictadores más parecidos a los dictadores del siglo XX estén gobernando en las mayores potencias occidentales e internacionales. Dictadores que han sido escogidos por personas manipuladas porque utilizan redes sociales en su trayecto de 15 minutos en el tren de cara a sus trabajos, que han empezado a odiar a colectivos vulnerables, que han empezado a generar una ideología neonazi. No están provocando, por ejemplo, ahora guerras. Esta mañana he leído antes de venir aquí que Israel iba a atacar Irán. Lo que sucedió en Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro es bochornoso. O sea, personas adultas que utilizan redes sociales están siendo responsables a través de del poco pensamiento crítico, del poco espíritu crítico a través de la manipulación mediática que reciben, de que hayan psicópatas en el poder que están produciendo la autodestrucción del planeta. Por tanto, si las redes sociales son un peligro, prohibámoslas para todo el mundo, borrámoslas todos y que nadie las utilice. Hagamos un reset social mundial y que cuando volvamos a las redes sociales las hayan regulado por ley gobiernos democráticos, gobiernos con unas bases y unos principios éticos superiores y que estén capadas para que no se puedan manipular a nivel como hacen actualmente, ¿no? Es que a nivel masivo, ¿no? Yo creo y defiendo que las redes sociales, por ejemplo, deben de ser públicas, tienen que estar, por ejemplo, reguladas como son las televisiones nacionales, Televisión Española, la BBC en Inglaterra. Esto también lo propone Johann Hari, el creador del libro El valor de la atención, y deben de ser un organismo regulado por lo público, que no se utilicen los mecanismos de la publicidad, de la manipulación a través de la publicidad para generar más ingresos, etc., ¿no? Entonces, dicho esto, creo que realmente nadie está capacitado para utilizar el potencial de la tecnología digital que hemos desarrollado. El uso de la inteligencia artificial puede hacer que si no se regula, de aquí a 20 o 30 años no exista agua en el planeta. Por ejemplo, y esto no es nadie consciente, si tú estás haciendo un poco el gilipollas consultando con ChatGPT mierdas, eso está consumiendo una cantidad de litros brutal, o sea que, y a lo mejor tienes 43 años como yo, ¿sabes? No tienes 15, entonces hemos desarrollado una tecnología que potencialmente puede ser nuestra amenaza como civilización Homo sapiens, porque nadie está preparado para utilizarla bien. Entonces, tengamos una actitud crítica mucho más amplia y no una actitud basada en el edadismo, ¿no? En considerar que las nuevas generaciones son idiotas y que están haciendo el tonto viendo TikTok, que les están comiendo el cerebro y que van a tener déficit de atención, ¿no? Etcétera. Todos tenemos que posicionarnos críticamente en esto y saber que el problema de las redes o de la tecnología digital no es solamente la atención, no es solamente la adicción, sino es un problema geopolítico, ecológico, social, etcétera, que nos atañe a todo el mundo. Entonces, un poco para concretar, un poco de lo que hablas en tu libro y ahora si quieres añades un poco más, porque me parece un tema súper interesante. Estamos hablando de un problema en el que estamos señalando directamente a los menores, ¿no? Como culpables de ese tema
y como vulnerables, pero realmente aquí culpables y vulnerables somos todos. Totalmente todos. Y además, lo que se está haciendo como más popular es estas estrategias de que son las mismas creadoras del problema las que te dan la solución aparente, que es como, te doy una aplicación en el iPhone o en el Android que tengas para ver el tiempo de uso, ¿no? Puedes reducir el tiempo que utilizas y la aplicación se autolimita y ya no te permite, pero claro, luego si lo desbloqueas y pones tu PIN, etcétera, etcétera, lo puedes conseguir. Todo ese control que las mismas tecnológicas, que son las que están creando el problema, nos dan una falsa sensación de control, cuando en realidad, y esto lo explica muy bien Johann Hari, ¿no?, en su libro, es un efecto de optimismo cruel. Es decir, te dan la sensación de que puedes controlar un problema desde una óptica individual, pero individualmente lo que tú puedes hacer por controlar el problema es absolutamente ridículo. Por tanto, necesitamos desarrollar una conciencia global, colectiva, donde empecemos a contrarrestar el poder absoluto, ¿no? Casi como Yanis Varoufakis, el exministro de Finanzas griego, lo denomina a este modelo actual de la tecnología más los empresarios más poderosos del mundo como tecnofeudalismo, ¿no? Es un poder empresarial y tecnológico aliado con el poder político, generando cada vez gobiernos más antidemocráticos, más autoritarios y totalitarios, donde no existe ningún tipo de freno, ¿no?, social. Por tanto, somos la sociedad quienes tenemos que empezar otra vez, como hicieron nuestros bisabuelos o tatarabuelos, a ejercer de contrapoder a través de la conciencia colectiva, a través también del enfrentamiento y de exigir a este tipo de poderes fácticos que tengan unos límites económicos, sociales, políticos, legislativos reales, y no sacar leyes solamente para prohibir las redes sociales a chavales de menos de 16. Haría 4 podcasts iguales Sí. Y lo alargaría, pero estamos casi llegando al fin. Se han tratado temas súper interesantes y que desde luego se deberían extender un poco más para profundizar. Quizás en otro capítulo. Seguro Aquí que me tenéis cuando queráis. le volveremos a invitar, Encantado. pero no te vas a ir de aquí sin responder antes al test de Monday. Perfecto. ¿Vale? Adelante, Que disparad. antes estás interesado por las preguntas, pero hemos dicho que no, que hay que improvisar y yo las voy lanzando. Perfecto. ¿Vale? Son preguntas fuera de la psicología, de la Picantes. mayoría. Sí. Fran, si no fueras psicólogo, ¿qué serías? Ostras, si no fuera psicólogo, ¿qué sería? Pues yo creo que me encantaría ser un influencer de barrio, es decir, que dedicarme a la creación de contenido con poca repercusión viral, o con pocas visitas, y que me pagasen desde alguna organización un sueldo por eso. Me encantaría. Muy bien. ¿Cómo imaginas la humanidad en 30 años? Extinguida. Actualmente mi pensamiento es muy pesimista, pero confío en que podamos evitar eso si empezamos a lo que he dicho antes, ¿no? Generar conciencia social, un posicionamiento crítico a nivel colectivo que nos haga conectarnos de nuevo los seres humanos, generar una conciencia ecológica, un respeto por todas las formas de vida del planeta, etc. Hay una pregunta que acostumbramos a hacer, que sería, si tú pudieras cenar con cualquier persona, viva o muerta, ¿a quién elegirías? ¿Viva o muerta? Sí. Ostras. Con cualquier persona viva o muerta. Probablemente mi abuelo paterno, que no llegué a conocerlo en una edad avanzada, se murió cuando yo tenía 2 años, y es un hombre que yo creo que ha marcado mucho mi trayectoria personal, porque ha sido un hombre de su época, es decir, un hombre muy machista, caracterizado por ejercer violencia de género, etcétera, y ha marcado mucho nuestra familia. Entonces, yo creo que sería brutal una conversación, ¿no?, con mi abuelo paterno en un estado de evolución espiritual, ¿no?, donde quiera que esté, con lo que yo soy ahora, y tener una conversación entre nosotros dos, ¿no?, que hemos tenido 2 masculinidades totalmente opuestas. Interesante. Y antes, hablando un poco de la subida de los sueldos y de la importancia, por si nos escuchan, ¿qué harías con 1 millón de euros? Asumimos que no los tienes. Asumimos. Hombre, ya os digo Y yo si que no lo subo a 10 millones, ¿eh? como funcionario público es muy raro que yo alcance esta cifra en algún momento.
Pues mira, lo he pensado muchas veces, ¿no? Lo he pensado muchísimas veces. Había cosas muy pueriles y muy superfluas, ¿no? Como pagar lo primero de todo mi hipoteca. Y después lo que creo que sí que haría sería repartir como muchas pequeñas alegrías dentro de mi entorno familiar inmediato y también dentro de mis amigos. Creo que una de las cosas inevitables que haría sería pagar un viaje de pulserita, full equip a todos mis colegas, ¿no? E irnos a vivir un momento maravilloso. Qué bueno. Y ya para acabar, ¿qué último mensaje te gustaría dar a la audiencia que nos vea cuando vea este podcast? Pues yo creo que es muy importante que en esta época, a lo mejor lo que voy a decir es un poco cursi, ¿no? Pero estas Navidades vi con mis hijos la película de Rey de Reyes que explica la vida de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Yo soy una persona con profundas creencias espirituales, pero no así no profeso ninguna religión y para mí el catolicismo es algo más como existe, ¿no? Pero cuando vi esa película de dibujos animados me gustó una cosa que yo creo que hemos olvidado y que puede inspirar mucho a las personas, ¿no? Que es una cosa que ya dijo Jesús de Nazaret, ¿no? Hace 2026 años, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he querido, ¿no? Yo creo que lo que nos hace falta a las personas es volver a conectarnos más allá de las ideologías, de las políticas, del partido que votes, de lo que tú creas sobre el mundo, de tus opiniones, conectarnos auténticamente a la afectividad. Yo creo que eso es lo más revolucionario y lo mejor que podemos hacer. Creo que cualquier cosa que podamos decir Raúl y yo ahora lo estropearíamos, así que gracias, Fran. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Bien, verdad. Grande. Joder. Me ha molado mucho, tío, lo que son temas súper interesantes. Y tiraría de la cuerda, tío. Cada bloque temático podría ampliarse.